El camaleón y el perro pataquín, historia sagrada. Había una vez un camaleón que tenía un solo color y carecía de collar. Este camaleón era muy envidioso. Odiaba al perro porque cada vez que lo veía, el perro aparecía con un color diferente y siempre llevaba un hermoso collar. Un día el camaleón le preguntó al perro: ¿Cómo es posible que siempre aparezcas con diferentes colores mientras yo sigo igual? Incluso luces más hermoso que yo. El camaleón se quedó pensando en esto y decidió: descubriré cómo es posible. Al día siguiente, el camaleón emprendió su camino hacia la casa de Orunmila, con la esperanza de encontrar algo que lo hiciera como el perro. Orunmila, el sabio adivino, le advirtió: ten cuidado, no envidies a los demás ni les desees el mal, porque el daño que buscas para otro regresará a ti. Entonces, Orunmila realizó un ritual especial para el camaleón y le dijo: ve, ahora eres como querías ser. El camaleón se adentró en el bosque, trepó a un árbol y de inmediato su color comenzó a cambiar. Emocionado por este nuevo poder, vio al perro y lo llamó: mira, amigo mío. Saltó a otra rama y volvió a cambiar de color. El perro lo observó con curiosidad, pero sin importar cuánto lo intentara, el camaleón nunca pudo superar al perro. Lleno de frustración, el camaleón regresó a la casa de Orunmila, buscando un poder aún mayor, algo que le permitiera dominar completamente al perro. Orunmila le advirtió nuevamente: lo que deseas no es bueno. Recuerda, el daño que deseas para otro regresará a ti. Pero el camaleón insistió y suplicó sin cesar. Al ver su terquedad, Orunmila finalmente accedió y realizó otro ritual. Le entregó al camaleón un polvo sagrado y le dio una última instrucción: ve a casa sin mirar a nadie en el camino. No uses el polvo hasta haber llegado a salvo. El camaleón tomó el polvo y se apresuró a regresar a su hogar. Pero al llegar, su madre salió a abrirle la puerta. Olvidando la advertencia de Orunmila, el camaleón levantó la vista y miró a su madre. En ese mismo instante, ella cayó muerta al suelo. El poder que había deseado usar contra otro, en cambio, le había traído una gran tragedia. Desde ese día, la gente ha despreciado a los camaleones. Cada vez que ven uno, le lanzan piedras y lo golpean con palos. Desde entonces, el camaleón cambia de color sin control, saltando de rama en rama, y en su garganta apareció una marca en forma de collar, igual que el perro que una vez envidió. El camaleón fue maldecido para siempre por haber causado la muerte de su Iyare, madre. Comentario final: lección y sabiduría. Mis queridos oyentes, esta historia nos deja una gran enseñanza sobre la envidia, la ambición desmedida y las consecuencias de las malas intenciones. El camaleón no estaba contento con lo que tenía. En lugar de apreciar su propia naturaleza, se dejó consumir por los celos hacia el perro. Pero tal como Orunmila advirtió, el mal que deseamos para los demás, tarde o temprano, regresa a nosotros. Al final, el camaleón pagó el precio más alto. Perdió a la persona que más lo amaba. Moraleja de la historia: no envidies a los demás. Concéntrate en tu propio camino. No busques poder a costa de otros. Lo que envíes al mundo, sea bueno o malo, siempre regresará a ti. Proverbio Yoruba. Ojunti abafi sigarawa, nigarawa maa gbe funwa. Lo que pongamos en la calabaza es lo que nos devolverá. Reflexión para la audiencia. ¿Qué piensas sobre esta historia? ¿Alguna vez has visto cómo la envidia puede arruinar relaciones o traer consecuencias negativas? ¿Has experimentado alguna situación en la que desear algo de otro te llevó a un resultado inesperado? ¿Qué lección podemos aplicar en nuestra vida a partir de esta antigua sabiduría yoruba? Comparte tu opinión en los comentarios. Vamos a reflexionar juntos sobre esta historia. Si te gusta la narración de historias con enseñanzas profundas, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias. Hasta la próxima. Que la sabiduría guíe siempre tus pasos. S.O. Gracias.